El aprendiz de escritor. Capítulo 1. La mansión del señor Wilterford. Decían que la guerra había acabado. Los periódicos publicaron que las tropas enemigas firmaron la rendición, que los valientes soldados del ejército volvían a casa tras haber luchado bravamente en el frente, defendiendo la libertad de sus compatriotas. Pero la guerra no había acabado para Aidan y, al igual que para muchos otros, jamás acabaría. Su padre no volvió. Durante un tiempo no perdió la esperanza, a pesar de que los soldados llegaban a por sus hijos al hogar de acogida sin ser él reclamado, pero la señora May le dijo que irían llegando gradualmente y que no debía preocuparse hasta que las listas de caídos en combate fueran publicadas. Pero con el paso de los días, su esperanza fue desvaneciéndose, hasta la mañana en la que la experimentada cuidadora se acercó a él y le abrazó con lágrimas en los ojos. La muerte de su madre fue el motivo por el cual su padre acudió al frente. Los aviones de las tropas enemigas habían bombardeado el centro de la ciudad y su madre había sido víctima del ataque. Llevaba todo el trayecto con la mirada fija en la ventanilla del coche. Había perdido la cuenta de cuántos abedules había visto pasar ya. Aquel bosque parecía eterno. Hacía casi una hora que habían dejado el hogar de acogida en dirección a su nuevo hogar y, por supuesto, estaba nervioso. La señora May le contó que era casi un milagro que alguien se interesara por él. Los que querían adoptar siempre se interesaban por niños adolescentes para criar desde que eran poco más que bebés, lo justo para ahorrarse los llantos de medianoche. Pero tras haber pasado todo el verano y el otoño en la casa de acogida, alguien había decidido acogerlo. El conductor intentó entablar conversación con él mientras recorrían la ciudad, pero Aidan no estaba de humor para charlas banales, así que llevaban gran parte del camino en silencio. Al menos el coche era una maravilla, un Sunbeam Talbot negro y reluciente por fuera y como nuevo por dentro. Apenas había montado en coche, y aquello le habría hecho bastante ilusión si no fuera por el constante hormigueo que sentía en el estómago. Empezó a preocuparse al darse cuenta de que se alejaban más y más de la ciudad. «Perdone, señor», se dirigió educadamente al conductor. «¿Falta mucho para llegar?» Este lo miró por el espejo retrovisor. Llevaba una gorra negra a juego con el uniforme. «La dirección es la de una antigua finca en el bosque. A decir verdad, no pertenece a la ciudad, que yo sepa». Aidan desconocía el destino, pero no quería estar tan alejado de su antigua vida. Pese a todo lo ocurrido, aún le quedaban los recuerdos de su familia y la casa de sus padres. En cuanto cumpliera la mayoría de edad, se trasladaría a vivir allí. Trabajaría en las fábricas de las afueras. Había leído que, tras la guerra, se necesitaba mucha mano de obra para reconstruir el país. «¿Dónde vamos entonces exactamente?» «A la mansión Wilterford, dice aquí que se llama», contestó el conductor mirando de reojo una cuartilla que llevaba en el asiento del copiloto. «¡Que me aspen! Nunca vi un nombre tan extraño». Aidan solo sabía que lo había adoptado un señor mayor que le mantendría a cambio de tener compañía en la casa y realizar algunos trabajos. Había guardado su ropa en una maleta de cuero viejo. Se enfundó en su largo abrigo gris, pues el otoño había llegado y dentro del coche hacía el mismo frío que en la calle, y se había despedido de las cuidadoras que le atendieron durante todo el tiempo que duró la guerra. El coche se detuvo por fin. Casi no se había dado cuenta, pero ahora miró sorprendido por la ventanilla izquierda. Ante él había una mansión de más de 2 plantas, con tejados puntiagudos, ventanales gigantescos y con una torre con un tejado cónico a la izquierda de la fachada, toda rodeada de una verja negra que se perdía en la distancia de lo que parecía un inmenso jardín trasero. El conductor tuvo el detalle de abrirle la puerta. «Bienvenido a la mansión Wilterford, joven señor», dijo mientras él también observaba la lujosa vivienda. «No está nada mal, ¿verdad?» Aidan observó a su alrededor. Bosque, bosque y más bosque. «Pero aquí no vive nadie. No hay más casas ni tiendas, solo la carretera que atraviesa el bosque». «Mira, chico», le interrumpió el conductor mirando su reloj de pulsera. «Debo estar en la ciudad de nuevo en menos de una hora. Tal vez tardarás un poco en acostumbrarte. Pero viendo el tamaño de esa mansión, imagina la cantidad de comodidades que tendrás ahí dentro. En el hogar de acogida dijeron que el dueño goza de una gran fortuna. Tal vez te haga su heredero». El conductor montó en el coche tras entregarle la maleta, dio media vuelta y se alejó por la carretera hasta perderse en el bosque junto con el rumor del motor. Aidan se sentó en el suelo acompañado de su maleta. Aquello parecía un extraño sueño del que no podía despertar.
No le quedaba nada en la vida excepto aquella maleta llena con unas cuantas mudas y algunas camisas blancas. Recordó a su madre, mostrándole aquellas prendas recién compradas, y no pudo evitar dejar caer unas lágrimas. Pensó en su hogar y trató de motivarse imaginando el día en el que podría volver a vivir allí. Solo necesitaba estar 2 o 3 años en aquel lugar. Permaneció sentado un tiempo hasta que se recompuso un poco. Al menos el lugar era tranquilo. En el bosque destacaban los tonos dorados, aunque atisbó en la distancia una neblina que le hizo estremecerse. Respiró hondo, se puso en pie y se dirigió a la puerta de la mansión con su maleta. Era una puerta negra con una aldaba dorada del tamaño de su cabeza. La golpeó en 3 ocasiones. Aguardó contemplando la fachada de piedra blanquecina, pero no obtuvo respuesta. Trató de mirar por una ventana del segundo piso, pero solo llegó a vislumbrar el techo de la estancia, así que volvió a llamar. Esta vez obtuvo respuesta inmediata. La puerta se abrió de golpe. Ante él apareció un misterioso anciano. Llevaba unos anteojos con cristales tintados de rojo, vestía una chaqueta negra de lino y un jersey fino de color mostaza sobre una camisa blanca. El anciano miró a Aidan de arriba abajo, con ojos penetrantes ocultos tras los traslúcidos cristales rojos. «Demasiado mayor, no es lo que esperaba». Dicho esto, cerró la puerta, dejando a Aidan con 2 palmos de narices. El chico se quedó de piedra. Se giró esperando encontrar a alguien a quien el anciano hubiera dicho aquellas palabras, pero tras él solo estaba la verja de entrada y el bosque. Continuó unos instantes sin saber muy bien qué hacer hasta que decidió volver a llamar. Esta vez el anciano abrió más rápido. «Vaya, sigue siendo tú. Ya me extrañaba que te hubieran cambiado tan rápido». «Señor», Aidan trató de explicarse, pero nuevamente el anciano cerró la puerta con brusquedad, mostrando la más absoluta indiferencia. Aidan, ahora un tanto enojado, volvió a golpear la puerta con la aldaba en 3 ocasiones, con más fuerza que las veces anteriores. La puerta volvió a abrirse y el excéntrico dueño apareció una vez más ante ella. Repasó a Aidan de arriba abajo por segunda vez, tras lo cual resopló y miró a lo lejos como tratando de encontrar allí a alguien. Por fin se quitó los anteojos. Su cara mostraba una expresión de reproche. «Te han dejado aquí como si tal cosa, ¿no es así? Bien. ¿Sabes leer?», preguntó el anciano. «Sí, señor». «¿Y escribir?». «Mejor que los otros jóvenes en el colegio mayor, o al menos eso decían». El anciano pareció sorprendido gratamente. «¿Qué lees?». Aidan se encogió de hombros. «Libros, el periódico, panfletos, un poco de todo». «No, pregunto por qué tipo de libros te gusta leer». Aidan no necesitaba pensar demasiado la respuesta. «Me gustan los libros de caballería y fantasía. Mi padre me solía traer uno cada mes». «Así que los libros de fantasía», murmuró el anciano. Tras una pausa, se apartó ligeramente de la puerta. «Pasa, chico». Aidan entró en el recibidor de la mansión. Pese a lo raro que parecía el anciano, la casa era bonita, limpia y ordenada. De repente, su anfitrión comenzó a hablar a toda velocidad. «Los jueves es día de limpieza. Margie viene bien temprano, así que te recomiendo que los miércoles no te acuestes tarde. No es nada delicada en sus quehaceres. Los domingos suelo pasear por el bosque. Serás bienvenido si decides acompañarme. Ahora es época de castañas. Será entretenido. La cena se sirve a las 8 en punto. Es la única comida que nos prepara el cocinero, así que te recomiendo que seas puntual. Por las mañanas prepararás café para los 2 y en la alacena encontrarás pan y mantequilla. Ah, y los jueves hay rosquillas que trae Margie. Tu habitación será la primera al subir las escaleras del torreón. Tienes un baño para ti justo en la siguiente planta. En el ala derecha está la mía, y también la biblioteca. Por la mañana podrás ver el jardín. Estoy seguro que disfrutarás en él tanto como lo hago yo». Wilderford sacó un reloj de bolsillo dorado de su chaqueta y lo observó tras ponerse brevemente los anteojos de cristal rojo. «Aún quedan 3 horas para la cena, así que tienes tiempo de sobra para familiarizarte con la casa y darte un baño. Yo debo volver al trabajo. Agradecería que no me interrumpieras mientras estoy en la biblioteca, a no ser que se te requiera para algo». Tras decir todo aquello, dedicó una sonrisa exagerada a Aidan y subió las escaleras de manera tremendamente ágil para la edad que aparentaba. Aidan se había quedado con la misma expresión que cuando le había cerrado la puerta en sus narices. El silencio se impuso en la mansión, y el chico miró a un lado y a otro sin saber bien qué debía hacer. La puerta de la izquierda dejaba entrever una cocina inmensa que servía de comedor con una mesa en el centro. No había nadie allí.
Al otro lado del recibidor estaba el salón, con dos despampanantes arpas en el medio, dos butacones de tela roja sobre una alfombra peluda y una armadura antigua en una pared que le hizo recordar las novelas de fantasía que tanto le gustaban, aunque aquella era tan sofisticada que pensó que nadie sería capaz de utilizarla. Se atrevió a acercarse y descubrió que se trataba de la armadura más impresionante que podría llegar a imaginarse. Un yelmo plateado que le recordó a los cascos hoplitas de la antigua Grecia, una coraza lisa y resplandeciente con un grabado de una empuñadura que tenía por hoja una flor de lis, y unas sombreras que se elevaban dando un aspecto temible a toda la armadura. Por último, se fijó en la espada, un sable largo sujetado por ambas manos enguantadas a la altura del pecho y cuya hoja llegaba hasta el pedestal de caoba sobre el que reposaba todo el conjunto. Encontró más curiosidades en el salón. Junto a la armadura había un gran espejo mucho más alto que él y con un marco de un dorado envejecido que se sostenía sobre un caballete de madera. Se asomó, pero, para su sorpresa, el espejo no reflejó su imagen, solo una profunda oscuridad. Siguió inspeccionando la sala. 3 grandes cuadros adornaban las paredes. Eran pinturas de paisajes que no reconoció. Uno describía una gran batalla, con un ejército difuso de guerreros que alzaban al viento lanzas con estandartes azules. Frente a ellos, unas pinceladas grisáceas y oscuras representaban la horda enemiga, criaturas temibles que se dirigían al campo de batalla en pos del contrincante. En otro aparecía una mujer de cabellos negros como el azabache en un bosque luminoso con un traje negro y una elegante capa de piel. En el último se veía un pequeño castillo en el centro de una aldea. Aquellas pinturas le recordaron a las novelas que su padre le regalaba. Aún llevaba una guardada en su maleta, el último libro que le había dado antes de irse al frente, Viaje a las Tierras del Fuego. Lo acabó en apenas unos días. Contaba las heroicas aventuras de un grupo de guerreros que se adentraron en tierras de volcanes para rescatar a su rey cautivo. Aquel libro le gustaba especialmente, pues era lo único que había podido conservar de sus padres. Lo había leído tantas veces que se sabía los diálogos de memoria. Subió las escaleras de madera que había en el centro del recibidor para instalarse en su nueva habitación. Pensar en aquella historia siempre le había ayudado a sentirse mejor, más fuerte, más seguro pese a todo lo que le había ocurrido. Los héroes se enfrentaban a la tragedia y a la desesperanza, como él, pero aún así seguían luchando en nombre de la justicia y la verdad, levantándose siempre que caían, leales a su propósito hasta el último aliento. Él tenía un carácter solitario. Los niños a veces podían llegar a ser muy crueles, sobre todo con los tímidos y callados. Además, no les gustaba leer como a él. Aunque disfrutaba de los juegos de la calle, lo que había encontrado en las historias que leía era extraordinario. Había compartido las aventuras con sus héroes, les había acompañado en sus viajes a través de los lugares más exóticos, hermosos o peligrosos. Avanzó por el pasillo que el señor Wilderford le había indicado hasta llegar a las escaleras de caracol. Eran estrechas y un tanto oscuras. Subió hasta llegar a una puerta de madera con forma de arco. El cuarto era lo suficientemente amplio y, por supuesto, de paredes circulares. Se le escapó una pequeña sonrisa. Tenía una cama con dosel con unas telas de color burdeos desgastado, un cofre enorme para su ropa y sus escasas pertenencias y una mesita con una silla, todo en perfecto estado. Bajo la cama había otra alfombra de pelo largo como la del salón. Al menos, pensó, estaría cómodo. La hora de la cena llegó anunciada por el olor a maíz asado. Era imposible que Aidan tuviera más preguntas preparadas para el señor Wilderford. Cuando llegó a la cocina, el cocinero ya se había marchado, dejando la cena sobre la mesa cubierta con 2 campanas. En su bandeja había 2 mazorcas de maíz humeantes y un guiso de ternera. El señor Wilderford bajó apenas unos minutos después. Parecía agotado. Hoy fue un día largo de escritura. Aidan se sorprendió. ¿Es usted escritor? El viejo sonrió mientras se sentaba en la mesa y dejaba sus monóculos a un lado de su bandeja. Algo así. Aidan se dedicó a comer en silencio mientras pensaba qué decir primero. Señor, yo aún no me he presentado debidamente. Mi nombre es Aidan... Por supuesto que lo es, lo interrumpió Wilderford. La carta que recibí con tu información no dejaba lugar a duda. Un huérfano llamado Aidan, de 14 años. Pensaba que a los 14 los chicos eran más jóvenes, más niños. Soy demasiado viejo y ciertas cosas se van olvidando. El anciano probó el guiso de ternera antes de continuar. Yo soy Robert Wilderford.
Llevo viviendo aquí más de 60 años y, como verás, la mansión se encuentra en un estado magnífico. Espero que sepas apreciarlo y la cuides como se merece. Confío en que tu nueva habitación en el Torreón haya sido de tu agrado. He renovado todo el mobiliario». Aidan asintió. Parecía que el señor Wilterford zanjaba los temas con celeridad. El chico se atrevió a preguntar algo finalmente. El otoño casi iba a acabar y muchos jóvenes en el hogar de acogida volverán al colegio mayor tras el fin de la guerra. Pero cuando veníamos hacia aquí no vi ningún colegio, ni más casas, solo bosque. Eso se debe a que estamos en medio de uno. De hecho, has tenido suerte. Estas fechas son la mejor época del año para visitarlo. En cuanto a tu educación, no te preocupes por eso. Aquí aprenderás todo lo que necesitas saber. De eso no te quepa duda. Yo mismo te enseñaré ciertas disciplinas. ¿Usted, señor? ¿Quién mejor que un escritor?, sonrió. Pronto te dejaré visitar la biblioteca. Estoy seguro de que la encontrarás increíblemente interesante. Pero mañana podrás disfrutar del jardín antes de comenzar con tus tareas. Apuesto a que te divertirás en él. Aidan volvió a centrarse en su plato. El ventanal de su habitación daba a la entrada de la mansión y sus vistas eran bosque y más bosque, así que no había tenido ocasión de ver el jardín. Sentía curiosidad. Le había gustado trabajar en la huerta del hogar de acogida durante el verano. Con un poco de suerte, el señor Wilterford le dejaría plantar allí. Había traído una pequeña bolsita con semillas que la señora May le había regalado. Terminó la cena y ayudó a recoger la mesa. El señor Wilterford se retiró a su dormitorio tras una escueta despedida, dejando a Aidan por tercera vez confundido, con cientos de preguntas y sediento de respuestas. Se dirigió al torreón, pero esta vez ascendió una planta más para llegar al baño. Pequeño y antiguo, pero suficiente. La bañera parecía nueva. Las escaleras de caracol ascendían al menos una planta más. Aidan se preguntó qué habría allí, pero ya había demasiadas novedades como para preocuparse por una cosa más. Una vez en la cama, se acurrucó cerca de una pequeña lámpara de gas y leyó una vez más su libro hasta que se quedó dormido. Al día siguiente tal vez le pediría al señor Wilterford que le dejara alguno de su biblioteca. Sería agradable leer en el jardín en una tibia mañana de otoño. Si os ha gustado el capítulo, no dudéis en haceros con la novela completa. Está disponible en Amazon en los enlaces que encontraréis en la descripción de este vídeo.